Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Siempre agradeciendo a cada uno de ustedes su sintonía y que también comparta estas enseñanzas que transforman, que bendicen, que renuevan nuestras vidas. Creo que no debemos de discutir el hecho de que es necesario escuchar la palabra de Dios para poder recibir su ayuda cuando más la necesitamos. El asunto es que hay un montón de voces a nuestro alrededor. Hay una gran competencia en nuestras vidas, en nuestros hábitos, en lo que vemos y escuchamos. Las redes sociales nos han expuesto a tanta información. Un día de estos alguien me estaba hablando de un programa que vio en Discovery Channel que hablaba acerca de la Biblia y lo hicieron dudar acerca de algunas verdades de la palabra de Dios. Y luego me comentó que había visto en History Channel otras cosas de un programa que hablaba acerca de la Biblia y para resumirles me dijo, la Biblia tiene errores, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué dice esto? Y entonces comenzó a comentarme que su fuente de referencia para hablar de eso había sido una serie de programas que había estado viendo en estos canales de televisión de cable. Y me dio risa porque hay personas que no saben distinguir dónde viene realmente la voz de Dios, qué es lo verdadero, cuál es nuestra base. Y para muchos todavía la palabra no ha llegado a ser su base de fe y de conducta, no ha llegado a ser la autoridad en sus vidas. La palabra de Dios es nada más un complemento, es algo para llevar a la iglesia, pero no han llegado a considerarla verdaderamente como lo que es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha dado para poder seguir adelante en nuestras vidas. Por eso quiero enfatizar en este programa la necesidad de escuchar la palabra de Dios. En el programa anterior nos quedamos en Daniel capítulo 10, donde Daniel decide buscar la presencia de Dios ante la situación tan grave que el pueblo de Israel está viviendo. Están a punto de regresar de los 70 años de cautiverio en Babilonia, pero hay algunos que están lejos del Señor, algunos se habían acomodado, algunos habían una vez más hacerse de los ídolos de Babilonia sus nuevos dioses. Y ante esta situación, entonces Daniel clama y ora. Pero del versículo 7 al versículo 11 hay una porción que nos revela también estos hábitos espirituales que hicieron que Daniel se mantuviera firme a través de muchos años en el palacio del rey. Él vio ir y venir reyes, él vio cómo los reinos cambiaban, cómo eran conquistados, pero él permaneció en el palacio. Él permaneció al frente, gobernando, ayudando más bien al gobernador de turno, como uno de los de confianza, como uno de los principales. Y el versículo 7 en adelante dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Mire la gran diferencia entre alguien que está en comunión con Dios y alguien que no tiene relación con Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, tiene paz, tiene seguridad, sabe discernir cuando las cosas son de Dios. Cuando uno está lejos de Dios, el temor, la culpabilidad, la lejanía de Dios no nos permite poder ver las cosas espirituales que Dios está haciendo. Y el versículo 8 dice que quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Había una visión espiritual sobrenatural. Creo que muchos pueden entender que cuando hay algo espiritual, uno
emocional y físicamente puede quedar algunas veces hasta en buen salvadoreño desgastado, fundido, sin fuerzas. Pero aquí viene la bendición, versículo 9 dice, pero oí el sonido de sus palabras. Oiga, oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a estas palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Quiero enfatizar estas dos partes de estos versículos, pero oí el sonido de sus palabras. Y la otra es el llamado o la advertencia o lo que le dice el ángel. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Es interesante que por años hemos escuchado esto de la necesidad de escuchar la palabra de Dios, pero lo más interesante es que necesitemos seguir escuchándolo, porque es muy interesante cómo los seres humanos, y en especial nosotros como hijos de Dios, hay mucho pueblo que le es bien fácil descuidar la lectura de la palabra de Dios. Pueden pasar días, meses sin leer la Biblia, sin alimentarse. Pero queremos ver las grandes obras de Dios, pero le exigimos a Dios que Dios obre, pero demandamos el cumplimiento de la palabra, cuando no hemos estado en ella. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Los cristianos fuertes, los cristianos que permanecen, son aquellos cristianos que son cristianos de la palabra, que amamos la palabra de Dios, que estamos llenos de ella, no de las malas noticias, no de los comentarios de otros, no esos canales de programas que, aunque hablen de la Biblia, al final lo que están es tratando de desvirtuar lo que la palabra de Dios dice. Por eso la pregunta directa es, ¿cómo está usted con el hábito del estudio, de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios? Tantas veces en la Escritura la Biblia nos invita. En Josué capítulo 1, versículo 8, usted se lo puede de memoria. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Dígalo conmigo, repítalo. ¿Qué sigue después? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué, hermano? Para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué, hermano? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La gran pregunta de muchos es, ¿y a mí por qué no me va bien? Porque no leemos la palabra, porque no estamos llenos de la sabiduría que ella da, porque ella es lámpara a nuestros pies, ella es la que nos guía y nos ilumina. No tengo que venir a convencerle de nada de esto. Yo sé que usted lo ha oído, usted lo sabe, usted lo conoce. Y han habido a lo mejor etapas en la vida donde sí hemos estado llenos de la palabra de Dios. Yo puedo testificar que durante los últimos años hemos tenido en nuestra iglesia la lectura de la palabra de Dios de manera sistemática. Hemos estado leyendo la Biblia en un año, hemos estado estudiando la palabra, estamos conociendo la palabra. Yo he podido ver cómo ha habido una madurez y un crecimiento espiritual en la vida de los hermanos. He podido ver cómo ha habido fortaleza para las dificultades, cómo ha habido esperanza, cómo han estado llenos de paz en medio de las luchas, cómo hemos aprendido a conocer aún más al Señor, al Dios de la palabra. ¿Qué voces está escuchando usted diariamente? Porque Daniel dice, pero oí el sonido de sus palabras. La palabra de Dios es dulce, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos dirige, la palabra de Dios nos guarda del mal, la palabra de Dios nos dice qué hacer. La palabra de Dios está llena de la sabiduría de Dios mismo, porque Él es la palabra. Y la invitación del ángel es, está atento a las palabras que te hablaré. Por eso
La enseñanza es muy sencilla, pero muy profunda. Necesitamos estar tomados no solamente de Dios en oración, sino que necesitamos estar sumergidos en la palabra de Dios. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es a que podamos realmente hacer un compromiso de no dejar el hábito maravilloso de leer, meditar y estudiar la palabra de Dios todos los días. Y sobre todo, de poner en práctica aquello que Dios nos habla, aquello que Dios nos dice, aquello que Dios ilumina en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Si usted ha dejado de leer la palabra, vuelva a tomar el hábito, haga el hábito. Si usted está disfrutando la palabra de Dios, siga adelante. Yo sé que usted tiene muchos testimonios de lo que Dios está operando en su vida y que cada día nuestra vida pueda seguir siendo transformada por las enseñanzas gloriosas de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.